Buenas tardes, Magíster. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo de microeconometría del NRC 29230. El tema es análisis de datos de panel. Nosotros somos del grupo C y está conformado por las siguientes personas: Vicky Chancusig, Melanie Chiriboga, Consuelo Guamán, Alison Herrería, María Zambrano y mi persona, Diego Pacheco. Definición de la hipótesis alternativa. Un aumento en la recaudación del IVA podría influir positivamente en la cantidad de homicidios en Ecuador. Es decir, esperamos que un incremento del IVA esté asociado con un aumento en la criminalidad, medida a través de la tasa de homicidios. Es por eso que con esta hipótesis nos conduce a la siguiente pregunta: ¿por qué esperamos que el IVA afecte o no a la criminalidad? La hipótesis sostiene que subir el IVA impacta más en los hogares pobres, hogares que no tienen recursos, ya que sube el precio de la canasta básica y le reduce el poder de compra. Esta presión económica puede conducir a tensiones y, en algunos casos, aumentar la participación en actividades fuera de la ley o criminales. Nuestro informe muestra que existe una relación positiva estadísticamente fuerte entre el IVA y la tasa de homicidios, lo que sugiere que los impuestos indirectos podrían tener efectos sociales significativos. En tal sentido, se considera interesante analizar si la inseguridad económica ligada a una política fiscal basada en impuestos como el IVA se relaciona con mayores tasas de inseguridad en las provincias del país. Metodología y datos. Base de datos Excel. Utilizamos una metodología cuantitativa en base a las 24 provincias del Ecuador. En cuanto al origen de la información que obtuvimos es del INEC, el Banco Central del Ecuador, el SRI, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, y el Ministerio de Economía y Finanzas. Variables de control, matriz de correlación. La variable dependiente es el logaritmo de tasa de homicidios. La variable principal explicativa es el logaritmo de recaudación del IVA. Como variables de control usamos logaritmo de la pobreza, logaritmo del índice de Gini. Otras variables como el vano fueron descartadas debido a la alta correlación con el IVA, lo que podía generar problemas de multicolinealidad e inestabilidad de coeficientes. Se busca una mejor pertenencia al momento de sesgar a sus resultados por los modelos que han buscado y basado una provocación de inflación al tener errores e inestabilidades en los coeficientes calculados. Aún así, se priorizó buscar la inclusión de la pobreza y la desigualdad, generando un vínculo estático, que a pesar de ser más débil, es directo con los homicidios, con un aproximado de R es igual a menos 0,15 y R es igual a menos 0,18. Con esto se busca tener relevancia hacia los fundamentos teóricos que no comprenden la robustez del modelo, y aún así se ha presentado que no se tienen niveles críticos de multicolinealidad con el IVA. Como supuestos para efectos fijos y efectos aleatorios, tenemos que la toma de decisiones técnica nos va a llevar a que como primer punto de partida tenemos el modelo PODELET, en el cual se analizará los mínimos cuadrados ordinarios agrupados, que en este caso vamos a realizar todas las variables que son del IVA, pobreza y Gini. Asimismo, podemos ver que estos resultados nos arrojaron una significancia altamente significativa, por lo que P es menor que 0,01. Sin embargo, este modelo asume que todas las provincias del Ecuador se comportan igual y se va a ignorar la heterogeneidad para que cada propio terreno, lo cual va a sesgar en los resultados. Como siguiente punto tenemos el control de calidad de realidad, que son los efectos fijos. Aquí vemos que en el método se ha aplicado
un enfoque y este va a cambiar, ya que en este no se comparan las provincias entre sí, sino que a su vez analizamos lo que está dentro de cada provincia a largo plazo. Así vamos a notar que la pobreza y que el Gini van a perder significancia estadística, mientras que el IVA también va a mantener como principal predictor lo que es un coeficiente de 0.98. Y con esto sus fluctuaciones anuales y la tasa de homicidio responderán a un sistema más dinámico como lo es el IVA para cambios estructurales. Y tenemos también la siguiente alternativa, que son los efectos aleatorios, ya que en este se evaluará el modelo de efectos a diferencia del anterior, que fueron los efectos fijos, ya que en este asume las diferencias entre provincia, ya que son aleatorias y no están correlacionadas con las variables explicativas. Así que en este escenario podemos ver que la pobreza recuperará significancia, ya que nos da un resultado de P igual a 0.0016 y este nos va a indicar que su variable importante explica las diferencias a largo plazo entre regiones y así es menos sensible para los cambios que explican de inmediato año tras año. El test de Hausman nos permite decidir entre dos modelos de datos de panel, efectivos fijos y efectivos aleatorios. La hipótesis nula supone que los efectos aleatorios son válidos, es decir, que las diferencias entre provincias no están correlacionadas con las variables explicativas. Pero en nuestro caso, las provincias de Ecuador tienen características estructurales que sí influyen en la inseguridad y las muertes violentas, como factores económicos, sociales e institucionales. Por eso, teóricamente, el modelo de efectos fijos es el más apropiado porque asegura consistencia en la estimación y nos permite capturar esas diferencias provinciales. El test de Hausman confirma esta elección. Si el valor de P es menor a 0.05, debemos usar efectos fijos. En nuestro análisis, esto nos da mayor confianza en los resultados sobre el impacto del IVA en la inseguridad. Siguiente punto, interpretación de resultados. Como podemos observar, el cuadro representa el modelo de efectos aleatorios log-log, ya que fue elegido con el test de Hausman. Recordar que este modelo de efectos aleatorios se encuentra en su forma logarítmica. Y como el modelo es log-log, los coeficientes se interpretarán como elasticidades, es decir, con cambios porcentuales. Como podemos observar en nuestra tabla, tenemos variable, coeficientes y el p-valor. Empezaremos analizando el IVA de nuestra variable. El coeficiente del IVA es de 0.75 y su p-valor es menor a 0.01, por lo que es estadísticamente significativo. Esto significa que un aumento del 1% en la recaudación del IVA se asocia con un incremento aproximado de 0.75% en la tasa de homicidios, manteniendo con las demás variables. Como nuestra hipótesis planteaba que el IVA podría influir positivamente en la criminalidad, este resultado valida la hipótesis, ya que el signo es positivo y el efecto es estadísticamente significativo. Nuestra siguiente variable, pobreza. La pobreza tiene un coeficiente de 0.56 y también es estadísticamente significativa. Esto indica que un aumento del 1% de la pobreza incrementa los homicidios en aproximadamente 0.56%. Aunque la hipótesis principal se centraba en el IVA, nuestros resultados complementan el análisis, mostrando que el deterioro de las condiciones económicas también está relacionado con mayores niveles de violencia. Esto refuerza la lógica que de presiones económicas, como mayor pobreza o mayor carga impositiva pueden generar contextos que favorecen la criminalidad. La variable Gini. El índice Gini presenta un coeficiente negativo, pero su p-valor es mayor a 0.05, por lo que no es estadísticamente significativo. Esto quiere decir que este modelo no se puede afirmar que la desigualdad tenga un efecto directo sobre los homicidios. Este resultado no contradice la hipótesis, ya que la hipótesis se enfoca en el IVA. Más bien, esto nos indica que una vez que se controlan
el IVA y la pobreza, la desigualdad medida por el Gini no aporta ninguna evidencia estadística adicional para explicar la variación en los homicidios. Pues en conclusión, los resultados muestran que tanto el IVA como la pobreza tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la tasa de homicidios, lo que valida nuestra hipótesis inicial. Sin embargo, como las elasticidades son menores a 1, los efectos son proporcionales y moderados. Bueno, a partir de toda la metodología que se aplicó dentro de la resolución del caso, podemos encontrar y resolver algunas interrogantes que se presentaron. Primero está el análisis crítico del esfuerzo fiscal y el espacio fiscal dentro del Ecuador. La recaudación del IVA, que fue aproximadamente 8.000 millones, se ve bastante limitada por el gasto de subsidios a combustibles, ya que absorbe alrededor de 3.000 a 4.500 millones anuales, y esto reduce de manera bastante significativa el espacio fiscal disponible. Por otro lado, el aumentar la tasa del IVA sin reformas a los subsidios también resulta fiscalmente insostenible, ya que alrededor de un 50% es el esfuerzo tributario que se diluye en un gasto ineficiente. También hay que tomar en cuenta que esta estructura mantiene al Estado expuesto a la volatilidad del precio internacional del petróleo. Por otro lado, también existen las distorsiones e incentivos al contrabando. Aquí hay que tener en cuenta que el IVA, si bien puede afectar moderadamente las decisiones del consumo, pero no genera fuertes incentivos a los mercados ilegales, debido a que todas estas diferencias de precios con países vecinos son relativamente pequeñas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los subsidios a los combustibles generan una brecha bastante grande en los precios significativamente, tanto en Colombia como en Perú, que son países fronterizos, creando algunas oportunidades claras de arbitraje en los precios. Bueno, también tenemos la vulnerabilidad fiscal ante los choques externos. Aquí definimos algunos puntos claves. Primero está que el gasto de los subsidios expone el presupuesto estatal a choques externos. Estos no son controlables y esto depende directamente del precio internacional del petróleo. También está un aumento en el precio del crudo, lo que incrementa de manera automática el gasto público. Esto genera unas previsiones fiscales inesperadas. También tenemos que el IVA, al depender directamente del consumo interno, es relativamente más estable y parcialmente más manejable. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que mediante una política económica podría significar o implicar una menor vulnerabilidad externa. Luego de realizar todo el proceso de análisis, llegamos a algunas conclusiones de manera grupal. Primero, debemos de tener en claro que existe una relación bastante significativa entre la recaudación del IVA y la tasa de homicidios en el Ecuador durante el periodo del 2015 al 2024 que fue realizado el estudio. Además, el modelo de efectos aleatorios utilizado, el de Hausman, mostró que la pobreza y el IVA son variables determinantes para este análisis. También la desigualdad medida por el índice de Gini no resultó de una manera estadísticamente significativa para el presente análisis. Unas políticas tributarias basadas en los impuestos indirectos, ya como es el IVA, pueden generar algunos efectos sociales adversos. Esto se puede decir que al reducir el ingreso disponible de los hogares más vulnerables podría llegar a tener alguna reacción. También esto puede incentivar una informalidad y aumentar la criminalidad si no se aplican medidas complementarias. Además, con esto se recomienda incentivar o acompañar de una política fiscal que incluya programas sociales enfocados al desarrollo y la seguridad. Y por último, debemos de dejar en claro que si bien este estudio nos demostró muchas vertientes y muchos puntos a analizar, también tenemos que tener en cuenta para tomar una decisión algunas variables y algunas dinámicas sociales que se deben de considerar para poder tomar una decisión.